Bienvenidos a La Última Butaca a la Izquierda, un podcast de cine conducido por Leonardo Sagástegui y John Pacheco. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es una nueva edición del programa La Última Butaca a la Izquierda y en esta ocasión vamos a conversar a propósito de que hace unos días fue la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Queríamos comentar algunas películas donde ellas, además de ser las protagonistas, son las autoras, ¿no? Las realizadoras de estas cintas que hemos podido revisar y que son de diversas épocas, ¿no? Desde los años 70 hasta la actualidad, ¿no? Y nos ha parecido una selección bastante valiosa porque es bastante diversa y nos va a permitir ver distintos puntos de vista de cómo las mujeres perciben el cine, ¿no? Y cómo ellas se expresan a través de él, ¿no? Y no sé si tú tienes algunas palabras previas para antes de iniciar la conversación. Así es, inicialmente cuando decidimos hacer este especial, yo seleccioné una lista de películas donde la temática era la mujer, ¿no? Cómo el cine abordó el género. Entonces tú me hiciste una salvedad de que la lista de las películas tenían que ser dirigidas por mujeres, y yo creo que fue lo más acertado, ¿no? Porque a decir de una feminista como es Anais Nin, cuyo libro lo tengo acá, ella es una escritora que critica también a escritores hombres que hablan sobre la mujer, porque esta escritora considera de que no les da la importancia al género cuando los hombres abordan el tema de mujer. En cambio es diferente, dice ella, cuando una mujer habla en sus escritos sobre otra mujer. Hay una diferencia sustancial. Entonces, en ese sentido, basándonos en lo que dice Anais Nin, pues es mucho mejor tener la percepción de cómo la directora mujer refleja la problemática de las mujeres en el cine, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a través de esta lista de películas que hemos elegido. Así que ya podemos iniciar, Leo, con la película, como siempre, de la más antigua a la más actual. Sí, vamos a empezar con una que es de los años 70, una película belga dirigida por Chantal Akerman. Esta película, si mal no recuerdo, creo que es su tercera película de esta directora, y el título es Jeanne Dielman, 23 Calle de Comercio, 1080 Bruselas. O sea, es la dirección de donde ella vive, ¿no? Y es un título bastante particular porque es raro que una película se titule con el nombre del personaje protagónico y además ponga su dirección, ¿no? Entonces, aparte de eso, esta película es un largometraje que, como su nombre lo indica, es bastante largo, es un poco más largo de lo común, ¿no? Que suelen ser 2 horas y media. Esta película dura cerca de 3 horas y unos minutos más, ¿no? Entonces es para verla con bastante descansado, por decirlo de alguna manera, porque tiene elementos que son como lo mencionaba Hitchcock cuando lo entrevistó François Truffaut, que las películas que él hacía era
como poner en sus películas solamente los detalles relevantes, porque el resto de cosas como que al público lo iban a aburrir, ¿no? En cambio acá se han revertido esos conceptos, y lo que se ve es la cotidianidad en su estado más puro, ¿no? Donde podemos ver cómo es el modo de vida de esta persona, de esta mujer, y a qué se dedica y qué es lo que hace durante, si no me equivoco, esta película se representan 3 días de la vida de ella. Entonces se ve lo que a ella le sucede en estos 3 días, y vamos conociendo a través de las acciones que ella hace y de los diálogos que tiene con algunas personas, sobre todo con su hijo, qué es lo que ella hace y a qué se dedica, ¿no? Y si bien esta es una película que para muchos les podría resultar un poco sosa o que no ocurre nada, en realidad están ocurriendo varias cosas en lo que se refleja, ¿no? En lo que se va viendo, ¿no? Y si bien es lo que los cánones indican que no debería mostrarse porque no pasan cosas relevantes, pero sí están pasando cosas que son vitales para la gente común, ¿no? Esta no es una película de acción o de suspenso, ¿no? Sino tiene un género particular que quiere contar las cosas no como lo hace todo el mundo, sino a su modo, ¿no? Y también esto es resultado de lo que la directora vivió en su época, ¿no? Porque ella trabajó con directores que tenían esa misma visión del cine, ¿no? De un cine de lo cotidiano, de mirar a las personas comunes y corrientes y mostrarlas en sus películas, ¿no? Y es por eso que ella también quiso experimentar con este tipo de cine, ¿no? No sé qué te pareció a ti, John, la película. Sí, Leo, cuando tú me mencionaste de que duraba 3 horas esta película y que me enfrentaba a una película cuyos planos larguísimos me recordaban al cine de Ozu, a este director japonés, ya sabía que tenía que enfrentarme y tomar una buena taza de café, ¿no? Y eso fue lo que hice. Y durante 2 horas pude soportar las 2 horas, pero ya la tercera hora me parecía tedioso porque era más de lo mismo. Pero hay algo cierto en lo que dices, de que esa manifestación de la cotidianeidad nos dice algo, ¿no? Nos informa de algo, que la mujer, esa señora ama de casa, que hace todos los días lo mismo. Siento que la directora nos quiere hacer transmitir esa sensación de aburrimiento, porque aquí se trata de que la cotidianeidad sea aburrida, ¿no? Y eso nos quiere hacernos participar, nos quiere hacernos partícipe esta directora en el aburrimiento de la protagonista. Es como, por ejemplo, como si alguien nos agarrara y nos tomara de la solapa del saco y nos mostrara un hecho cruento para que nosotros lo observemos a la fuerza, sin apartarnos de la vista del objeto, manteniéndonos de la solapa del saco viendo un hecho grotesco. Parece así que de esta forma nos quiere dar a entender lo aburrido que pasa esta protagonista, cuando otros directores quizás pueden transmitir lo mismo, quizá en 1 hora y media, quizá puedan transmitir la misma sensación de aburrimiento que tiene la protagonista al hacer lo mismo todos los días,
quizá en menor tiempo. Esta película me hizo recordar, Leo, tú recordarás un cortometraje que fue premiado en el antiguo Conacine en el año 93, estuve indagando, que cuando lo vimos en algún festival de cine, te voy a decir el título, se llama Cotidiano, de Marianne Ugas, que ganó el premio de Conacine en el 93 y estaba protagonizado por Germán González y por Diana Quijano. En esa oportunidad yo me acuerdo que tú habías dicho que te aburrió, que no te gustó. Y a mí tampoco, o sea, a mí también, a mí no me gustó ese cortometraje, sin embargo fue premiado y tenía premios internacionales inclusive. Pero ese cortometraje reflejaba lo mismo, el deterioro de una pareja que debido a la cotidianeidad de su relación cae en el hartazgo y simplemente se desvanece esta relación. Pero la forma como está transmitida esta narrativa visual casi se asemeja con este cortometraje. Son tomas largas, planos vacíos, y dura este cortometraje 12 minutos, y sin embargo me aburrió precisamente por estas tomas largas, discursos monótonos, pero quizá puedo entender allí que quería reflejar, dar a entender la directora, porque fue Marianne Ugas, que precisamente viendo lo aburrido o el letargo de las tomas, quizás nos quería transmitir la cotidianeidad a lo que se sometía la pareja. De similar forma vemos en esta película que el largometraje que tiene nos quiere hacer partícipe al espectador de lo aburrido que puede ser la vida de esta protagonista. Pero yo allí puedo discrepar, porque a veces no es tan bueno llevarle a rastras al espectador para demostrar lo patético que puede ser la vida de una persona, mostrándolo de esa forma. Quizás puede haber formas más breves de decirlo, otras formas narrativas de decirlo, pero es una propuesta simpática, interesante, que se deja ver con ciertos parámetros. Tú creo que me lo sugeriste que lo ve en 2 o 3 días, yo me lo vi de un solo tirón. Y quizás eso fue mi error, porque ya a las 2 horas estaba cabeceando un poco. Entonces puedo suponer de que mi apatía por esta película sea por el hecho de haberlo visto de esa forma. Pero tiene sus méritos, como también te lo digo, pero también tiene esa necesidad de la directora de llevarnos a empeñones al espectador para demostrarnos qué tan aburrido puede ser la vida de esta protagonista, precisamente por el largometraje que tiene. Leo. Sí, de repente lo hubieras visto como la película representa 3 días, cada día un día distinto, ¿no? Podría ser, podría ser. Hubiera sido más, menos de repente mejor, ¿no? perturbadora de verla. Yo me imagino a un antiguo productor de la Metro Goldwyn Mayer que al que hayan presentado esta película y hubiera sacado sus tijeras, ¿no? Y lo hubiera reducido a 1 hora con 40. ¿Cómo hubiera sido el resultado? Pero en fin, eso es lo que tenemos. Y sí, es interesante, pero es una propuesta que no se puede perder, no se puede dejar de ver. Leo. Sí, y por eso la hemos seleccionado aquí, para que los que no la conocían la puedan descubrir, esta directora que lamentablemente se suicidó en el 2015 por problemas así de depresión, y
nos dejó varias películas, ¿no? Y entre ellas esta que es considerada su obra maestra, ¿no? de la directora Chantal Akerman. Entonces pasamos a la siguiente película, que es ya un poco más reciente, del año 1993, que es El piano, de Jane Campion. Esta película es de Nueva Zelanda y muestra la historia del siglo XIX, donde una mujer que es muda desde niña y acaba de enviudar y está, digamos, envuelta en un matrimonio concertado, ¿no? Que la obliga a dejar su país natal, que es Escocia, y viajar a Nueva Zelanda, ¿no? Acompañada de su hija y del piano en cuestión, ¿no? Y es la historia que vive aquí en este país, que es como una especie de su esposo es como un explorador, ¿no? Que está explorando nuevos lugares, ¿no? Y está interpretado por Sam Neill, ¿no? Que es un actor reconocido, ¿no? Aparte, la actriz, la protagonista, recibió varios premios, ¿no? Que es Holly Hunter, recibió varios premios el Oscar y también el Globo de Oro, ¿no? a su actuación, ¿no? Y esa película yo ya la había visto ya hace unos años y me gustó bastante, y en esta segunda oportunidad que le he vuelto a ver me ha dejado como... La película tiene como una marca como que representa bastante las películas de esa época, de los años 90, ¿no? Tiene ese sello, es como cuando uno ve algo de los años 50, sabe que es de esos años, ¿no? Acá también, no sé qué cosa es exactamente, pero se refleja bastante ese estilo de hacer cine de los años 90, ¿no? Y aparte el punto de vista de la directora, ¿no? Que narra esta historia, que es más que todo una historia de infidelidad, sin las acostumbradas sentidos de culpa que debe tener la mujer, sino esta es una historia donde la infidelidad no causa culpa, ¿no? Sino como que causa liberación en esta mujer que se libera junto a su piano, ¿no? Que es el objeto que tanto adora, ¿no? Y no quiero contar cosas de la historia para no arruinarles la trama, pero sí se las recomiendo, ¿no? ¿Qué te pareció a ti, John? Me ha gustado, me han recomendado mucho esta película, no lo había visto durante mucho tiempo, es del año 93, 92, 93, y la pude recién ver en esta semana y sí me ha gustado mucho, tratándose de que toca un tema como la infidelidad, como tú lo has dicho, dirigido por una mujer, escrito por una mujer, y lo curioso es que al tocar el tema de la infidelidad, acá se observa de que al tener a una pareja varón, que yo observo a este actor Sam Neill siempre como una actitud apática, como una actitud de personaje ido, que no le interesa su matrimonio, y aquí me resulta curioso cómo la directora nos dice de que la infidelidad puede surgir de diversas formas, y también de esa, ¿no? No tanto por culpa de la mujer, como muchas veces se suele decir, sino también por culpa del hombre, ¿no? El hombre puede empujar a ello, puede ser el causante, el detonante de ello. Y aquí no se trata de
decir quién es el culpable o no, sino simplemente se observan los resultados de esta falta de decisión de una de las parejas, en este caso del hombre. Y también lo otro que puedo observar en la película es cómo la mujer, ya supuestamente casada, porque como tú lo has dicho, es un arreglo, es un matrimonio por conveniencia, ¿no? Y durante todo el tiempo que estuvo casada con este personaje, con Sam Neill, está viviendo en una especie de selva inhóspita, donde todo el tiempo llueve, donde todo el tiempo se observa un suelo fangoso, donde puede solamente transitar por medio de unos tablones que colocan de trecho en trecho, donde su vestido se ensucia cada rato. Ese es su matrimonio, ¿no? O sea, su matrimonio está encerrado en ese espacio. Y cuando ocurre la liberación que tú dices, en los 5, 8 minutos finales, todo es blanco, ¿no? Las paredes son blancas, es otra textura. Es curioso, ¿no? Es curioso de que el matrimonio lo encapsulen así, como un lugar lúgubre, y la liberación del matrimonio es el paraíso, ¿no? Es al lugar donde todo el mundo quiere ir, visto por una mujer. O sea, es algo que hay que analizarlo, ¿no? Es una especie de cómo pueden ver algunas mujeres el matrimonio, como el matrimonio como institución sacramental para muchos, simplemente es para la mujer, visto para la mujer, es un lugar donde tienen que acceder por necesidad, pero no necesariamente se sienten felices, se sienten realizadas, ¿no? Entonces, es aquí donde yo considero la importancia de la película, de cómo metafóricamente, de cómo simbólicamente la directora nos recrea cómo es el matrimonio, como si fuese un infierno en la tierra, ¿no? Como lo estamos viendo en la película, un lugar lúgubre, un lugar donde todo el tiempo los ambientes son grises, todo el tiempo llueve, y el divorcio, digamos, es todo lo contrario, ¿no? Es el lugar que nos prometió Jesucristo, ¿no? Es el paraíso terrenal. Entonces allí sí radica lo simpático de la película, lo destacable de esta realizadora, Leo. Sí, es una película que en su época fue también bastante aclamada y tuvo reconocimientos en varios premios, ¿no? Y en varios países también. Y a mí también me gustó cómo combinaban la historia de los personajes principales con el contexto donde ellos viven, ¿no? Porque viven en una comunidad, si no me equivoco, son los maorís, que son de Nueva Zelanda. De Nueva Zelanda. En los bosques de Nueva Zelanda. Parece que son colonizadores que van a buscar lugares habitables tierra adentro. Sí, y se ve también momentos, ¿no? De cómo ellos viven, sus formas de enfrentar la naturaleza, cómo se adaptan, y eso también está, a pesar de que no se profundice en ello, está acomodado como para que se vea todo bien, como un buen engranaje, ¿no? Que no hace que uno se distraiga con esos momentos, ¿no? Y me parece que están colocados muy bien, ¿no? Allí en la historia, ¿no? Y eso también lo resalto, ¿no? Porque a veces hay películas que quieren poner a la fuerza cosas del lugar, pero no caen bien, ¿no? En cambio acá sí está bien puesto, ¿no? Bien detallado, ¿no? Y bueno, por eso también la estamos recomendando. Aparte, esta película
ya tuvo su reconocimiento y deben, los que son curiosos del cine deben ya haber oído hablar de ella, y igual se la estamos recomendando porque tiene una buena factura, ¿no? Una buena realización, y como comentaba, me recuerda bastante a películas que se hicieron en esa época, ¿no? En los años 90. Tiene como un estilo de esa época, ¿no? Y por eso la estamos recomendando. Y pasamos a la siguiente, que es una película del año 2007, que es una animación, que es Persepolis. Esta película fue premiada también en varios festivales. Es una película francesa y está dirigida por Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud, que es un dúo de directores, es una mujer y un hombre, y esta historia está ambientada en el Irán, ¿no? de los años 60, 70, ¿no? Cuando aún no se vivía la guerra con Irak, y es la historia de una niña, ¿no? Que cuenta su modo de vida en su país, y luego el viaje que realiza a Europa, y las costumbres que ha tenido que dejar, ¿no? Y después la vuelta de nuevo a su propio país, ¿no? Esta película a mí me gustó porque aparte de que la historia es bastante fuerte e impactante por lo que se narra en ella, tiene como una ideología bien fuerte de lo que es como si fuera una película hecha por una mente así progresista de izquierda, ¿no? O sea, como como una película partidaria, casi dirían, ¿no? Que está hecha con un fin de poder mostrarte las cosas correctas e incorrectas de los sistemas políticos, ¿no? Y aparte la animación, cómo está dibujada, cómo está hecha el trazo, las sombras, también es bastante distinta a lo usual, ¿no? Y eso es lo que también valoro de la película, ¿no? Que tiene una animación que uno cuando la ve sabe que esa animación es de esa película, y no hay otra película que tenga una animación, unos dibujos, unos trazos como los que tiene esta película, y eso es también resaltante, ¿no? ¿Qué te pareció a ti, John, la película? Sí, me ha gustado mucho. Ya la había visto hace tiempo y esta es la segunda vez que la veo y me ha gustado sobremanera. Y lo que tú dices es cierto, ¿no? Porque es una percepción, es la narración de cómo una niña observa la llegada de la revolución islámica, ¿no? Y cuenta desde el momento en que esta niña observa cómo era el anterior gobierno, el gobierno del Shah, o del Chad, que era una especie de dinastía monárquica, ¿no? Esta cae e ingresa la revolución islámica, y ahí se observa el paso de que antes las mujeres podían tener las mismas libertades que una mujer occidental, pero al llegar la revolución islámica esto cambia y obliga a las mujeres a tener la burka, ¿no? A ponerse ciertos aditamentos, telas en la cabeza, porque consideran a la mujer una persona, un ente que puede perturbar o hacer que el hombre peque, ¿no? Esa concepción que tiene esta cultura, esta revolución islámica. Entonces
acá hay algo curioso porque, como tú dices, es la percepción de una mujer que ha vivido el antes y el ahora, ¿no? El antes cuando había muchos privilegios y el ahora con estas prohibiciones chocantes. Pero yo recuerdo cuando leí un artículo hace tiempo, el líder de la revolución islámica, no me acuerdo su nombre ahora, falleció a finales de los años 80, y leí un artículo de que unas niñas que habían nacido en Irak pero que estaban estudiando en Nueva York y que les gustaba la moda occidental, que gustaban de la música de Madonna, que comían en McDonald's y en general les gustaba la cultura occidental, lloraban a mares cuando se enteraron de que murió el líder de la revolución islámica. ¿Por qué? Porque habían crecido en esa revolución, no habían conocido más líderes que aquel personaje, que cuando recién abrieron sus ojos a la realidad se toparon con este personaje líder de su país. Es curioso esto porque cuando yo conversé hace algunos meses con algunos amigos venezolanos que tienen unos 20 años, 18 años en promedio, uno de ellos lanzó este comentario que decía de que la mayoría de su generación, estamos hablando de los 18 20 años más o menos, odiaban bastante el régimen de Nicolás Maduro, pero querían y adoraban a Hugo Chávez y sintieron mucha pena cuando murió Hugo Chávez. Eso se puede entender porque los muchachos de esa generación, estoy hablando de los venezolanos de los 18, 20 años, han crecido o han despertado a la realidad teniendo a Hugo Chávez en el poder. Entonces, ya tienen esa costumbre, ya tienen desde nuestra percepción, esa forma autoritaria de gobierno. Para ellos es como su modus vivendi, su vida diaria, y ya lo tienen interiorizado. Y es difícil poder decirles de que existe otra forma de llevar la vida, de llevar un régimen diario. Entonces, cuando veo este tipo de películas, yo puedo decir de que qué tan delicado es para el ser humano vivir en una sociedad o nacer en una sociedad quizá con regímenes ya caducos, con formas de gobiernos que ya son parte del pasado, donde, por ejemplo, los regímenes autoritarios o dictatoriales ya son cosa ya se pueden tener como una visión de la antigua soviética. En ese sentido, una película como esta, como Persépolis, nos ayuda a comprender la importancia de que una persona que nazca en una sociedad que ya tiene un gobierno desvariado, difícilmente esta persona que nazca en ese estado pueda cambiar su percepción, pueda salir de ese letargo, pueda perder esa costumbre. A este respecto me acuerdo también de un artículo leído en un periódico en el cual, cuando un grupo de mujeres iraníes fueron a un restaurante de Nueva York y un grupo de norteamericanos les dijo: oigan, ustedes ya se encuentran en un país libre, pueden sacarse la burka, ya no están en Irán. Pero estas mujeres no decidieron sacarse la burka,
querían estar con esa vestimenta. Ahí está el problema, o sea, han nacido, o el régimen en el cual han vivido les ha penetrado tanto en la piel que ya prácticamente los símbolos, en este caso la burka, son parte de ellos, ya no pueden salirse de ellos. Esta película nos hace observar eso, nos ofrece un panorama de una niña que ve el antes y el ahora. Entonces nos da dos vistazos de lo que ha sucedido con un país muy rico y muy tristemente gobernado como es Irán. Leo. Sí, también como mencionaba que me había gustado la forma de la animación, es porque la directora también es la autora del cómic, ¿no? Que primero esta película fue un cómic, y de ahí es que se ha adaptado a película, ¿no? Y es la misma creadora del cómic, una de las codirectoras, ¿no?, de la película, ¿no? Y por eso se ha mantenido... Esa no la sabía. Se ha mantenido el estilo del dibujo que está en el cómic en la película, ¿no? Por eso también sería recomendable leer el cómic para adentrarse también más de lleno, ¿no?, en esta historia, ¿no?, de esta mujer, ¿no? Es prácticamente una biografía, ¿no?, el cómic que ella escribió, ¿no? Entonces es bastante interesante leerlo y también compararlo con la película, ¿no? Entonces por eso también hemos seleccionado esta película, que es bastante premiada, tiene varios premios de animación, y se la recomendamos, ¿no?, para que la puedan dar una revisada a propósito del tema, ¿no?, que estamos tratando, ¿no? Y vamos ahora a la siguiente película, que es del año 2014, y el título es Una chica vuelve a casa sola de noche. Esta película del 2014 es dirigida por Ana Lini Amirpour, y es una película norteamericana, pero es digamos, parte de lo que es el cine independiente, ¿no?, norteamericano, y está ambientada en una ciudad iraní que se llama Bad City. Y esta película ambientada en este pueblo imaginario, en esta ciudad imaginaria, hay esta mujer, ¿no?, que es prácticamente como una mujer vampiro, ¿no?, que va caminando por la calle buscando generalmente hombres que se han portado mal, ¿no?, que merecen un castigo, ¿no? Entonces ella como que pasea sola de noche, y en este acto de pasear y de caminar va descubriendo personajes y los va siguiendo para ver cómo es que ellos están comportando, ¿no?, en su vida cotidiana, para hacer de alguna manera justicia, como una justicia divina, ¿no? Y tratando de dar igualdad a su ideal, a su mundo ideal, ¿no? Esta película además está hecha en blanco y negro, y tiene una fotografía que es bastante muy trabajada en lo visual. Tiene claroscuros que son bastante vistosos, tiene encuadres que son bien equilibrados, que manejan bastante bien lo que es la perspectiva, o sea, tiene bastante influencia de películas del film noir, del cine norteamericano de los años 40, ¿no?, que están hechos en blanco y negro, y que buscan el preciosismo de la imagen, ¿no?, que se vea bien, ¿no?, y que sea impactante
el cuadro que estamos viendo, ¿no? Y en eso también la película me recordó, no por el tema ni por la fotografía, sino que esta directora parece que trabaja bastante las influencias del cine, ¿no? Al estilo de Tarantino, que recoge y recicla géneros cinematográficos. En este caso me parece que ha reciclado varios géneros cinematográficos y los ha combinado de una forma bastante atractiva, ¿no? Y me gustó bastante esta puesta en escena, ¿no? que ha tenido, y me parece que es una película que también toca el tema de lo que es el ser mujer en este mundo actual, ¿no? Donde se percibe a la mujer como generalmente un ser indefenso, pero aquí es todo lo contrario, no es una mujer que se impone y que hace lo que quiere hacer, ¿no? No es una mujer sumisa, sino una mujer que quiere, que tiene dominio de su vida por completo, ¿no? No sé qué te pareció a ti, John. Me ha disgustado y me ha gustado y me ha disgustado porque comienza bien, comienza de una forma diferente a otras películas, y vemos que es una película de carácter feminista y donde existe una especie de un villano héroe, ¿no? En este caso una vampira mujer que hace justicia, ¿no? Y como tú lo dices, mata a los malos, a los que se merecen, a los que merecen morir. Y en una ciudad, ¿me escuchas, Leo? Sí, ya. En una ciudad donde todo parece decadente, ¿no? Desde su propio nombre, Pack City. Vemos en un blanco y negro cuando el protagonista pasa por un puente, parece que es un botadero de cadáveres, ¿no? Porque a lo lejos, en un plano general, vemos una larga lista de cuerpos tirados debajo de un puente. Me pareció que eran cadáveres, no sé cuál habrá sido tu percepción. Un pueblo desértico, no desértico por la geografía, sino porque las calles no deambula mucha gente. Las tomas son de noche, es un blanco y negro general. Estaba leyendo ahí que la directora, que es una directora que estudió en San Francisco, precisamente lo ha filmado todo en la periferia, en una ciudad de la periferia de San Francisco, con actores también de su nacionalidad. Entonces me ha engañado bastante la película, porque yo pensé pues que era una película ambientada en su país, ¿no? Pero no, es una película hecha en Estados Unidos. Ahora entrando a la parte que me ha disgustado, es sus tomas largas que no dicen mucho y que invitan al letargo. Si bien funciona la película en presentarnos a una villana o un antihéroe femenina que busca la venganza, su forma de acometer, su forma de llevarla a cabo en planos muy largos quizá aletargan el metraje y el interés y el ánimo del espectador. Ese es el único pecado que puedo observar en la película, pero por lo general sí es interesante ver esta película, porque es una forma de ironizar con este tema de la venganza desde el punto de vista de la mujer. Y lo otro es de que para mí me regala una secuencia de antología, ¿no? Que es a la vampira yendo de noche a la casa de sus
de los villanos a la casa de los malos, pero en patineta, ¿no? En patineta. Entonces esa parte es muy onírica, muy... me sacudió, o sea, es algo que no lo había visto antes y es simpático ver al Drácula de Bram Stoker reconvertido en una mujer y en patineta, ¿no? El Drácula de los nuevos tiempos y protagonizado por una mujer. No vampiresa, que es otro concepto que se puede... tiene una sección diferente que se le puede dar a una mujer. En este caso es una mujer Drácula que hace justicia con sus manos. Leo. Sí, y también mencionar que esta película es la ópera prima de esta directora, y lamentablemente ya después más parece que se ha dedicado a la televisión, a dirigir capítulos de series de televisión, y no ha vuelto, ¿no?, a hacer algo semejante a esta película, ¿no? Y también esta película me recordó a otra película también de vampiros, que también es más o menos actual, que es la película Déjame entrar, que es una película sueca de Thomas Alfredson, que tiene un personaje similar, no igual, no es una película igual, pero tiene como reminiscencias a ese personaje que también es vampiro y busca la justicia, ¿no?, y la defensa de las personas más débiles, ¿no? Entonces también me remitió a esa película que es del 2008, la película sueca, y tiene varias referencias, ¿no? Tiene también referencias, se puede ver de repente al western en algunas escenas, en algunas tomas, ¿no? Y por eso te decía que también me recordaba a lo que hace Tarantino, ¿no?, de reciclar diferentes géneros, ¿no? Un poco de Godard también hay acá, de Godard, el director también de imágenes un poco lentas, contemplativas. Sí, por eso también la hemos escogido y la pueden ver, ¿no? Es una película interesante y de género claramente de terror, ¿no? Y se la recomendamos. Y bueno, vamos a pasar ya a la última película de hoy, que es del año pasado. Es reciente esta película, que se titula, un título bien curioso, que es Nunca, casi nunca, a veces siempre. Este título hace referencia a algunas encuestas que algunas personas les hacen llenar en algunas instituciones del Estado, ¿no?, donde tiene que poner estas opciones respecto a una determinada pregunta que les hacen, ¿no? Y esta película es dirigida por Elisa Hittman y narra la historia de una chica más bien apática y callada que trabaja de cajera, ¿no?, en un supermercado, y ella siente que percibe que está embarazada, y cuando se hace esta prueba de embarazo descubre que es cierto, ¿no?, que está embarazada, y ante esta noticia ella no está conforme con continuar con este embarazo y quiere interrumpirlo, ¿no? Y ella vive en un estado en Pensilvania donde el aborto no es, o sea, no se puede efectuar el aborto a menos que la chica tenga el consentimiento de sus padres, ¿no? Entonces lo que ella hace es como una especie de viaje, como un road movie. Esta película se podría también catalogar como una road movie, porque ella, al no sentirse apoyada ahí en su propio lugar, decide ir a otro estado donde sí puede realizarse el aborto sin el permiso de nadie,
y decide ir acompañada de su prima, ¿no? Y a lo largo de la película, desde el inicio, van pasando una serie de detalles donde los hombres se aprovechan de su situación de poder para incomodarla o para hacerla sentir mal a ella, o de repente burlarse o tener actitudes que, si bien para la mayoría de personas pueden parecer normales, pero para una mujer son bastante, se podría decir que incómodas, ¿no? Que le afectan en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, esta película está llena de todos esos detalles que muchos hombres y mujeres pueden considerar como normal, pero incomodan bastante a las personas, sobre todo a las mujeres, ¿no? que son víctimas de estas situaciones, ¿no? Y me gustó la forma en que la directora ha contado y ha estructurado esta película, donde tampoco es que se busque, no es una apología tampoco al aborto, ¿no? Sino es una muestra, es un drama de una persona en particular que no quiere ser madre en ese momento, ¿no? Y quiere interrumpir su embarazo, ¿no? No sé qué te pareció a ti, John, la película. Me ha gustado bastante, es un buen descubrimiento esta película, porque yo me preguntaba por qué un título tan enrevesado, ¿no? Nunca, casi siempre a veces, ya no me podía memorizar el título, pero en una secuencia de la película, cuando, como tú lo has contado, la asistenta social le hace una serie de preguntas que es habitual en ese tipo de intervenciones, ella se desequilibra emocionalmente, ¿no? Y le repregunta: ¿por qué me haces este tipo de preguntas? Y ella parece que quiere entrar al llanto, y es tan fuerte esa escena que de ahí surge pues el título, ¿no? de la película. Y en esta escena, que es muy fuerte, pareciera de que la niña, la adolescente, estuviese saliendo de su personaje, porque por un momento como que mira la cámara y al toque mira a la asistente social. Es un momento muy fuerte y recomendamos mucho la visión de esta película. Y a ver, esta película, como tú lo has dicho, podría ser un road movie, podría tratarse de un road movie, pero es más que un road movie, porque en una película de este género vemos que los protagonistas que se suben a un auto y se van a la aventura, tienen la búsqueda del santo grial ya definido. Va a ser su derrotero, es en el punto donde va a ser su destino. Y nosotros como espectadores vamos descubriendo lo que los protagonistas van a encontrar en su continuar viajar por la carretera. Pero en esta película lo que observamos, ya sabemos de antemano lo que le sucede a la protagonista. El drama interno es lo que le mueve a llevar este viaje. Ya no es un viaje de descubrimiento, ya sabemos a dónde va. Va a ir a otro estado, a Nueva York, porque en su estado, en su pueblo rural de Pensilvania, está prohibido hacer aborto sin consentimiento de los padres, y para ello hace un largo recorrido hacia Nueva York. Y nosotros mostramos el interés de cómo se lleva esta historia, porque esta historia no transcurre en la superficie, sino debajo de la piel de la protagonista. Es una película que su mayor fuerza está en la expresión, si cabe el término, del adolescente, que, como tú lo has dicho, no tiene expresión, es apática, es callada. Pero sin embargo, ese silencio, esa timidez nos dice mucho, y queremos saber cómo termina, si llega a buen puerto, si cumple con su cometido
de realizarse el aborto o no. Y aquí la directora muy inteligentemente no critica, no argumenta el hecho si es bueno o no es bueno practicar el aborto. Simplemente estamos expectando lo que esta chica quiere hacer, una chica adolescente que salió embarazada y que desea realizarse este aborto. Y en su transcurso, en el desarrollo de la película, vemos cómo los personajes hombres se le acercan para entorpecer esta especie de decisión, ¿no? Desde su pueblo rural, por ejemplo, con empleadores acosadores, con citadinos, personajes de Nueva York que lanzan miradas furtivas y de acoso en el tren, en el metro, y la aparición de un muchacho, quizás una aparición celestial de un muchacho que les salva en un momento crucial de una necesidad extrema de ellos, pero ¿a qué costo, no? ¿A qué nivel? Aquí sucede una cosa especial que la directora ha querido también decirnos. Es de que cuando yo vi esta película, vi de que los personajes masculinos están marcados negativamente y los personajes femeninos son los personajes más positivos de la película. Y quizás allí yo noto cierto maniqueísmo en el hecho de poner siempre a los personajes varones como los malos de la película y a los personajes femeninos como los buenos de la película. Y quizás sea esto un poco el error o traspiés de la directora. Porque desde los personajes que habitan con ella en su casa vemos la apatía en la presencia del padrastro que vive con ella, o del acoso con los empleadores que tiene en el supermercado donde trabaja, o quizá en la aparición, como lo dije, de este muchacho que quiere ayudar pero de una forma no tan convencional, ¿no? Sino quizá seduciendo a una de las chicas. Entonces, esta polarización que hace la directora de mujeres buenas y hombres, todos los hombres malos, quizá entorpezca o nuble un poco la sensación que tengo de la película como una película bien lograda. Por allí noto esos grises que quizá me desacomoden un poco, Leo. Bueno, a mí esos detalles que comentas me parecieron más bien que hacían esta película. Por ejemplo, veo que no hay como un antagonista físicamente reconocible, ¿no? Porque nunca sabemos quién es el padre, ¿no? del bebé, ¿no? de la que está embarazada, ¿no? No lo conocemos, y tampoco la directora trata de mostrarnos, o sea, como que no importa, no le ha importado personificar a un enemigo en particular, sino me parece que si bien ellas tampoco, yo no las percibo como las buenas, sino como los personajes normales. Me parece que se ven rodeadas a lo largo de toda esta travesía de lo que comúnmente se ve o sienten las mujeres en su cotidianidad, ¿no? De vivir constantemente acosadas o maltratadas o burladas. Y eso me pareció que al venir de tantos lados, o sea, al ser
como quien dice, disparadas de varios flancos, no se percibe un enemigo en común, un enemigo que se pueda ver, ¿no? Sino es más que todo como el sistema en el que ellas viven, que hace que se sientan así desprotegidas, ¿no? Y creo que me parece que eso refleja que hay ataques de distintos lados, ¿no? De los hombres que las rodean, ¿no? Pero si tú juntas a todos esos enemigos que ha tenido, o todos esos personajes que le han estado lanzando pullas o dardos, si los juntamos, todos son personificados por varones. Y si juntamos a todos los personajes que le han ayudado, como por ejemplo, la mayoría de las asistentes sociales son mujeres. Su madre, quien está preocupada por ella, obviamente es mujer. La prima hermana, ni qué decir. Entonces, si juntamos a todos los personajes que le han ayudado, son mujeres, y todos los personajes que le han metido zancadilla son varones. Entonces, allí ya tenemos una polarización que nos quiere transmitir la directora. Los varones malos, villanos; las mujeres, las buenas de la película. Mira, que dicho sea de paso, no está mal. Es una película dirigida por una mujer y que pareciera que da una respuesta a la larga lista de películas donde se muestra a las mujeres como la femme fatale, como las mujeres fáciles, como la mujer dándole un papel inferior. Entonces acá tenemos la otra cara, ¿no? Donde también se demuestra esto, y es perfectamente válido, ¿no? Porque estamos ante un grupo de películas que han demostrado a la mujer de una forma como las mujeres no querían ser demostradas, ¿no? Entonces, como que están chepa, ¿no? O sea, hemos sido pagados con este tipo de película. Considero eso. Aunque hay una parte donde ella va al inicio, cuando va a hacerse el chequeo en su ciudad de origen, y hay una mujer que la atiende y le dice que está embarazada, y la decisión de ella es terminar el embarazo. Esta asistente de su comunidad como que la mira mal y como que la juzga por querer hacer eso, y le empieza a recomendar que por qué no lo da en adopción, por qué no lo tiene, y después ya ve, ¿no?, que puede pasar, ¿no? Al menos ahí también percibí un momento donde ella también se sentía incómoda ante esta afirmación de esta mujer, ¿no? Que tenía más el interés de que ella tenga a su hijo que el de abortarlo, ¿no? Parece que en ciertos estados, en ciertas instituciones, en un estado, por ejemplo, que es donde se permite el aborto, no te juzgan tanto como en otros estados donde no se permite el aborto así con tanta facilidad, ¿no? O sea, parece que los trabajadores de esos lugares trabajan de acuerdo a las políticas que tiene el Estado, ¿no? Pero mira, lo curioso de aquí es de que esos trabajadores, con esa percepción, con esa definición o con esa postura, son de poblaciones rurales, poblaciones que están en la periferia. Podemos entender poblaciones con escasos conocimientos, podemos decir poblaciones que al lindar con escaso conocimiento, más preponderancia le dan a ciertas opiniones religiosas. Podría pensarse ello, ¿no? Como ocurre acá en el Perú, y como también lo ha dicho Georgia muy inteligentemente, lamentablemente la realidad coincide más con eso. Claro,
la opinión de los trabajadores del sector rural más linda con opiniones que van con los preceptos de la Iglesia Católica más que con opiniones científicas, ¿no? Que quizá un aborto clandestino puede provocar la muerte, ¿no? En cambio, llevar un aborto de una forma más en una clínica más especializada puede hacer de que la vida de la mujer corra menos riesgo. Entonces, en ese sentido, no dista mucho una concepción o una definición de esta población rural de Pensilvania con las concepciones que tenemos nosotros aquí en Perú, ¿no? Donde aún no se aprueba pues el aborto por motivos religiosos simplemente, ¿no? Básicamente por eso, aunque la realidad nos demuestra de que en el Perú sí se realiza bastantes abortos clandestinos, ¿no? Y la gente con recursos puede hacer uso de estos de clínicas más especializadas. Leo. Sí, esta es como hemos visto una película que se puede debatir bastante ese tema y da para conversar más rato, ¿no? Lo malo es que ya se nos ha acabado ya el tiempo, y igual le recomendamos que busquen esta película, la pueden encontrar, por ahora está en internet ahí en algunas páginas, la pueden encontrar allí, y hay más películas donde la mujer ha sido la protagonista, ¿no? Nosotros solo hemos hecho una pequeña selección de 5 películas y pueden, si desean, recomendarnos para hacer un segundo programa, ¿no? de directoras mujeres, y ya nos estaremos viendo en nuestra próxima edición, que ya le iremos informando si va a ser el viernes o el sábado, donde creo que como ya es el fin del verano, la próxima semana, te comenté, John, que íbamos a hacer programas cada fin de estación, donde vamos a revisar los estrenos que han habido en las diferentes plataformas de streaming. O sea, es un programa más actual donde vamos a conversar de películas más recientes que se han estrenado, ¿no? Pueden ser en Netflix, Amazon, en cualquier plataforma, y vamos a conversar de estas películas, ¿no? Y si desean nos pueden recomendar películas actuales, ¿no? de estos últimos 3-4 meses, para poder conversar de ellas en nuestro podcast, ¿no? No sé si tienes algunas palabras finales, John. Bueno, agradecer a todos los que nos han visto, agradecer a Georgia.now por sus comentarios, a Leonardo Sagasti, nuestro fiel seguidor, y a todos los que hoy día nos han seguido. He visto a Maritos, una amiga mía. Entonces, a todos ellos muchas gracias. Un tema, como tú lo dijiste, Leo, que es para un debate largo, ¿no? Hay tantas películas hechas por mujeres con temática mujer, muy buenas también, pero por el tiempo no se pueden comentar. Entonces creo que da para otro programa hacer otro listado de películas, pero por lo pronto hemos hecho esta selección. Entonces estaríamos viéndonos la otra semana con un grupo de películas hechas el año pasado, ¿no, Leo? Sí, las películas recientes que se han estrenado en las plataformas, ¿no? Y también les recomendamos que se suscriban aquí al Instagram y también al YouTube, donde subimos estos videos, estas conversaciones, así como estamos también en Spotify, ¿no? Donde pueden escuchar nuestros programas, ¿no? Y si tienen alguna sugerencia para algún tema próximo o futuro, nos pueden hacer las recomendaciones del caso, ¿no? Y ya nos estaríamos viendo la próxima semana. Buenas noches, amigos, buenas noches.